hacer la... ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Pues aquí estamos en el auto. Ahí está Slack. Slack es un hombre que él no habla en cámara ajena a menos que sea su cámara. Pero bueno, no importa. Tenemos a Andrea y a Chantal. Bien, estamos haciendo... Bueno, estoy acompañando solamente, ¿no? Pero igual. No, nosotros te acompañamos aquí. Muy importante las donaciones para las personas que necesitan. Y todos en algún momento de la vida necesitamos de algo, de alguien. Así que yo pienso que sí. Cuando algo se hace de buena voluntad, creo que la felicidad está ahí, radica en eso. Así que voy a pasarle la cámara a mis amigos para que se dirijan a ustedes hoy, que lo ven en directo y en el futuro también. Así que vamos a empezar con el youtuber Slackline Rubén, para que ellos hablan 3 idiomas, yo solamente hablo uno, pero igual. Ahí va Rubén, habla. Eso para que tengo que decir cuando, miren, estoy buscando a alguien que me haga el corte de cabello. Eso es lo que puedo decir. Bueno, quiero agradecer a la gente, la verdad, a las personas que nos han apoyado tanto emocionalmente con sus mensajes de motivación para que continuemos haciendo cosas positivas por nuestro pueblo, por nuestra comarca, y también a otras personas que han venido de lejos, se han concientizado con la situación que está pasando en nuestra región. Saludos. Voy a empezar a ver los comentarios de Lemuel aquí. Me estoy robando del show de la cámara de Lemu hoy, así que aprovechando por acá. Y sí, como les decía, muchas gracias a 2 personas. Estas 2 personas que están aquí. Ellas no son de hablar tanto al frente de cámara, prefieren estar bajo el anonimato. Pero vamos a ver si... Aquí está Andrea. Hola, y aquí está Chantal. Hola, saludos. Buenos días a todos. Buenas tardes. Espero que ya... Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que ya hayan tomado su cafecito. Estén activos. Pero bueno, estamos súper emocionadas de estar aquí acompañando a los famosos de la comarca del lado Chiriquí, Panamá. Literalmente estamos comprando las cosas y varias gente viene a preguntarle a ellos sobre si son ellos, si son Rubén y si son Lemo, así que mucha gente los conoce. Entonces para nosotras qué orgullo estar trabajando y colaborando con ustedes, más que nada que conocen la región y conocen dónde está la necesidad. Entonces bueno, más que nada humildemente estoy agradecida con el esfuerzo que todos han puesto. Entonces, más que nada aquí estamos esperando recuperar bien. Nunca habían visto una belleza tan rara como la mía. Bueno, saludos a los fanáticos de Lemo Ngavere. El youtuber Nave. El youtuber No, Nave. mira, nosotras dos somos mexicanas, entonces yo me encanta ver Luisito Comunica y para mí Lemo parece Luisito Comunica, así que Bueno, Lemo Ngavere Una es su propio inspiración. youtuber, celebrity de la comarca Ngave Buglé, junto aquí al otro youtuber más famoso, Tengo piojo. Slackline. pero no es nada más de fama, es que ellos en realidad resaltan lo bonito, la realidad que se vive en la comarca Nove Buglé, y eso es algo que bueno, nosotros como extranjeras que vivimos y trabajamos en ese lugar sabemos que no se conoce afuera de esa comarca, esa frontera, de esa realidad. Así que ellos hacen tan buen trabajo y espero que sigan viendo los videos porque hay mucha historia y realidad por contar. Ajá. Así que saludos a todos, gracias por sus donaciones, por su ayuda. De seguro que esa ayuda va a llegar a donde tiene que llegar, en donde la gente más la necesita en este bello país. Saludos a Will. Ayuda. Saludos a Aimé. Saludos a la gente de Cerro Caña y a la gente de Llano Junco y a la gente de toda la comarca. Llano Palma.
Así que muchas gracias por sus donaciones y bueno, pasamos la cámara de regreso Se quedó Slackline sin palabras. Ya. a la celebridad. Es que él quiere hablar en inglés. No, ya vale. Bueno, es que lo que pasa es que quería decirle un anuncio muy importante. Dale, dale. Estoy cuidando piojos en el cabello. Para que si alguien quiere, pues me haga saber también. Si quiere adoptar. Si quiere adoptar piojos de la comarca, ¿saben? Yo no, porque es muy difícil conseguirlo, el trámite para pasarlo en la aduana en Estados Unidos. Ya. ¡Saludos! ¡Vamos! Bien amigos, aquí están las chicas, allá el campesino. No, él dice, sería como el él dice señor que él es Rubén. campesino, pero él es nobe queriendo ser campesino. Así que vamos a aclarar eso. Bien, muchísimas gracias. Aquí desde la ciudad de David, es un honor para mí conocer a estas chicas extranjeras y al extranjero de la comarca también. Así que muchísimas gracias por sus donaciones. Nos vemos en un próximo video. Vamos subiendo hacia la comarca a llevar las donaciones para los damnificados, como ya dije en el video anterior, de Llano Palma y Cerro Algodón. Así que muchos de ustedes han estado aportando, ya sea en Soloy, en Tierras Altas, otras áreas de Chiriquí, la comarca. Así que igual, ¿no? Todo se agradece. Saludos y bendiciones. Ninga venunandi kore kore niada abgo kore se hatuaida komrangwane hatuaida.